Las reacciones internacionales en condena a las atrocidades de Israel contra Palestina y tras los más recientes ataques de la entidad sionista en el campamento de Jenin, en la Cisjordania ocupada, provocaron que multitudes de personas organizaran congregaciones frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, entre otras ciudades de Estados Unidos. Los manifestantes pidieron al gobierno que intervenga, un mensaje dirigido al presidente Biden, que intervenga para frenar y responsabilizar al régimen israelí por sus crímenes y detener el terrorismo de los colonos sionistas contra los palestinos. Vamos a analizar de inmediato el espectro de este repudio a Israel en suelo norteamericano, acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. En 2016, Estados Unidos e Israel firmaron su tercer memorando de entendimiento de 10 años sobre ayuda militar, que va de 2019 a 2028 y en virtud del cual Washington promete proporcionar a Tel Aviv $38.000 millones para equipamiento militar. This marks a significant increase over our existing funding, and it will ensure that Israel has the support it needs to defend itself by itself and to preserve its qualitative military edge. Finally, I'll note that this MOU is not just good for Israel, it's good for the United States. Our security is linked. When allies and partners like Israel are more secure, the United States is more secure. En la misma línea, durante este año fiscal 2023, el gobierno de Estados Unidos aprobó un paquete superior a $3.000 millones en asistencia militar para Israel, lo que solo se utiliza en contra de los palestinos. Pero en rechazo a esta política de la Casa Blanca, los estadounidenses salieron a las calles de diferentes ciudades. Acusaron a las autoridades estadounidenses de ser cómplices de las atrocidades de Israel contra el pueblo palestino. El último ejemplo de esta violencia fue la reciente operación militar israelí contra la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, donde 12 palestinos perdieron la vida. For over 75 years, the terrorist state of Israel has tried to shut down every voice of resistance that the Palestinian people have raised up. And yet, over 75 years later, the Palestinian people are strong and unbroken. The Palestinian people are not put down because of the lack of their courage. The Palestinian people are put down by U.S. bullets. The Palestinian people's struggle, the only thing that stands in its way is the armada of the United States. And so the responsibility of the crimes and the blood of our government to fight this falls upon us, the people within the United States. Incluso los propios judíos condenan los crímenes israelíes contra los palestinos. Whether we are here or my brothers and sisters in Palestine, the Jewish people, we will continue to stand till the Almighty, with His compassion, will bring a free Palestine in its entirety. We can embrace the Palestinians as we've lived for hundreds of years, when it was the Arabs and Muslims who provided for us a home. Now in Jenin, they just attacked Jenin, and every time they claim it's because they're defending themselves. This is false. Allí parte de lo que fueron las reacciones y las manifestaciones en diversas ciudades de Estados Unidos. También se dieron durante este fin de semana algunas expresiones de calle repudiando las acciones del régimen israelí en otros países como Italia y también en Australia. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Lo vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Daniel Lobato, analista internacional, experto en temas de Palestina, Medio Oriente y en geografía e historia desde Madrid, España. Y también nos aportará en el análisis Shuruk Duka, activista palestina, integrante del movimiento Mazar Badil y del movimiento venezolano de solidaridad con Palestina desde la ciudad de Valencia, en Venezuela. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Shuruk, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dani, muchas gracias y saludos a Daniel también. Gracias por recibirnos como siempre y también Daniel, bienvenido, un gusto, ¿qué tal? Un placer estar contigo, Dani, con la audiencia de Hispan TV y por supuesto también con Shuruk. Bueno, un fin de semana bastante movido en esta materia de repudiar las más recientes acciones, atrocidades del régimen de Israel que lo vimos la semana pasada tras 2 días de intensos ataques por tierra y aire en el campamento de Jenin. Yo inicio contigo, Shuruk, ahí veíamos desde Texas hasta Nueva York, la Florida, California, Chicago y Washington, entre otras ciudades, e incluso frente a la sede de Naciones Unidas allí en Estados Unidos, decenas alzaron sus voces contra Israel y contra ese soporte que bien sabemos Estados Unidos se le ha venido dando durante tantos años al régimen de Tel Aviv. Te pregunto, aunque esto quizás no quite o no vaya a eliminar el soporte que sigue otorgando Washington administración tras administración que llega a la Casa Blanca, a la entidad sionista, ¿de qué manera hablan estas expresiones en suelo estadounidense? Sí, bueno, Dani, esas expresiones del pueblo estadounidense o de la gran parte quizás de la sociedad americana reflejan claramente el sentido, ¿no? El sentido común y también la reflexión de cómo la sociedad está reaccionando ya ante el descaro, ¿no? Del apoyo estadounidense a la colonia, al régimen colonial israelí. Una sociedad que por años, que no es algo nuevo, que por años ha venido manifestándose una y otra vez cada vez que ocurren estas brutales reacciones, o estas brutales, mejor dicho, brutales crímenes contra el pueblo palestino que han sido sostenidos por más de 75 años de ocupación y de colonización al pueblo palestino. Hablan de que, bueno, están buscando de una u otra forma que se reaccione, que el mundo, que Estados Unidos, que es uno de los principales aliados, por supuesto, y los que soportan a el régimen colonial israelí, cese ante estas y intervenga además ante estas masacres, ante esta brutal ocupación y colonización perpetua al pueblo palestino. Fíjate que justamente hablando de este soporte de Estados Unidos, y voy contigo, Daniel, un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense publicado por la Federación de Científicos Americanos hace unos 4 o 5 años, reveló que Estados Unidos ha otorgado más de 134.000 millones de dólares en ayuda militar, económica y en materia de conflicto, así lo denominan ellos, a Israel desde la Segunda Guerra Mundial, una cifra, bueno, millonaria. Te pregunto, ¿por qué ni la violación a los derechos humanos de los palestinos, además de la magnitud que se ha evidenciado, ha podido frenar ese soporte de Estados Unidos? Yo infiero, bueno, entre otros factores, y te pregunto, ¿es netamente por el tema de los lobbies sionistas en la potencia norteamericana? ¿Qué más hay detrás de eso? Bueno, efectivamente Israel es el primer estado del mundo que más financiación directa recibe de Estados Unidos. Se estima que en torno a unos 4.000 millones de dólares anuales de forma evidente o clara, pero además hay muchas otras partidas presupuestarias en cada ejercicio adicionales que encubren otros tipos de financiaciones que acaba recibiendo el régimen israelí, ¿no? Y eso hace realmente difícil saber estimar exactamente cuánto es el montante, aunque este informe ha sido bastante exhaustivo y seguramente se ajusta bastante a la realidad. Por ejemplo, hace 1 año y medio, cuando después de la última guerra con Gaza en 2021, de gran calado, en mayo de 2021, Israel se quedó vaciado en sus defensas antiaéreas, en esa famosa cúpula de hierro, y el régimen de Estados Unidos tuvo que aprobar en diciembre del 2021 una partida adicional de 1.000 millones de dólares adicionales para rellenarle esas defensas antiaéreas. Por cierto, esto es una cuestión estratégica estructural del régimen de Estados Unidos y afecta a los dos partidos, una política estratégica, incluyendo a esas famosas digamos, congresistas progresistas como es Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, que por la vía de la pasividad, de la abstención, al final acabaron aceptando o consintiendo esas ayudas adicionales para asesinar a los nativos palestinos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una política estructural de financiar con el régimen israelí como primer
receptor de fondos estadounidenses. Sí. Y hay que recordar que el segundo es Egipto, y no es casual. Esto viene en relación con asegurar la periferia israelí también, y de esa forma tener comprado a Egipto. ¿Y de dónde viene esto? Como tú decías, bueno, no solo los lobbies sionistas, ¿no? Esto es algo estructural. Israel, hay que recordar que nació como un proyecto de régimen colonial de colonos contra los nativos palestinos por parte del Reino Unido, y esa responsabilidad metropolitana fue recayendo después de la Segunda Guerra Mundial hacia Estados Unidos y también posteriormente hacia toda la Unión Europea en su conjunto, de tal forma que todo Occidente actúa como metrópoli de ese régimen colonial de colonos, y por tanto se establece una economía, digamos, circular, una economía circular de la misma forma que España mantenía con sus colonias en América, o Francia con sus colonias en África, en Asia, etcétera, ¿no? O Reino Unido con su colonia en la India o en otros enclaves coloniales. Es exactamente el mismo modelo de economía circular, ¿no? Y entonces Estados Unidos financia y apoya totalmente al régimen israelí, también, como he dicho, la Unión Europea estableciendo como socio preferente comercial de Israel, de la Unión Europea, y por tanto exento de muchas tasas, impuestos, etcétera, y por tanto asumiéndolo casi como un miembro casi de pleno derecho, ¿no? Y bueno, pues al final lo que están haciendo es soportar o apoyar de facto, a pesar de que por otros lados puedan financiar ciertos proyectos de ayuda, cooperación, pero siempre condicionados a que los palestinos, para recibir ese dinero, sofoquen cualquier intento de expresión, de reclamación de derechos humanos, o de reclamaciones políticas, o de reclamaciones de liberación nacional. Y por tanto, bueno, digamos que las migajas de la mesa van en esos proyectos de ayuda condicionada, pero la gran parte de la tajada económica va en apoyar inquebrantablemente al régimen israelí. Ya vamos a ahondar un poco más en ello, proyectos que muchas veces incluso se visten, no, se le ponen una fachada, por llamarlo de alguna manera, de diplomacia o responsabilidad social. Regreso contigo, Shurut. De hecho, durante la cumbre israelí estadounidense 2023, altos funcionarios del gobierno norteamericano reiteraron y declararon su compromiso férreo y no negociable con esa asistencia al régimen sionista. Por ello te pregunto, y tú como activista palestina, y que es parte de lo que hemos visto que han cuestionado muchas de las personas que salieron este fin de semana allí en Estados Unidos, ¿cómo se comprende cuando desde Estados Unidos, desde su gobierno específicamente, se hacen críticas a la política de asentamientos israelíes, de colonización israelí, pero se les sigue manteniendo el apoyo en la práctica con más armas y con más arsenal militar? Claro, bueno, es que así esa ha sido la política reiterativa, ¿no?, constante del gobierno de los Estados Unidos. Ha sido una política hipócrita, de doble moral, claramente, como lo ha sido también inclusive el de la comunidad internacional y todos los que se hacen cómplices del apoyo y del sustento al régimen colonial israelí. Por un lado, pintan ante el mundo que se están buscando, ¿no?, supuestamente colocar al régimen sionista como que debe frenar los asentamientos israelíes, pero por otro lado los están financiando de una manera bárbara y cometiendo pues ellos continuamente sus crímenes. De hecho, permiten que siga gozando el régimen sionista de una clara impunidad, de la cual hemos hablado constantemente pues también a través de este espacio. Tanto la comunidad internacional, los organismos internacionales, conociendo el derecho internacional y las graves violaciones del régimen sionista israelí con Palestina, con el pueblo o la Palestina ocupada, que realmente toda la Palestina histórica está ocupada y que sufre una limpieza étnica constante, pues han sido hipócritas y han dado una doble moral con esos discursos que solamente son vacíos y que no están llenos de una real acción, o que no son congruentes realmente entre lo que dicen y lo que hacen. Fíjate que para Israel ese paraguas, ¿no?, de la defensa estadounidense es de vital importancia, Daniel, y recordemos el plan firmado en 2016 y renovado hasta el 2028 de asistencia militar estadounidense al régimen israelí
por cifras milmillonarias. Siempre se ha vendido, o por lo menos desde parte de la mediática occidental, como que es necesario para Israel su cúpula, llamada cúpula de hierro, o estas asistencias militares ante la hostilidad, entre comillas, y lo cito, de la zona. Pero realmente hablemos de cómo ha usado Israel esa asistencia norteamericana. Y fíjate, y no solo la financiación directa de la que hemos hablado antes, o estamos hablando, sino también otro tipo de financiación a través de organizaciones sionistas que pretenden ser como organizaciones benéficas en Estados Unidos, que desgravan impuestos y, por tanto, los contribuyentes norteamericanos sionistas pueden desgravar impuestos aportando dinero que luego va al despojo de la tierra a los nativos palestinos por parte de organizaciones, digamos, benéficas, entre comillas, sionistas radicadas en Estados Unidos, ¿no? O de milmillonarios norteamericanos sionistas que también financian al régimen israelí. Entonces, claro, en esta economía circular, ¿cómo se benefician ambas partes? También hay otras vías, ¿no? Estamos hablando también en aspectos de represión y de seguridad. Hay que recordar que Israel comparte datos no solo con el FBI, sino también con la Policía Europea, con Europol, y firmaron un entendimiento en 2018, Europol y el régimen israelí, especialmente basado en reprimir actividades llamadas, entre comillas, terroristas, y ya sabemos que en la denominación de terroristas cabe todo, incluso la represión política en Europa, como está sucediendo, incluso prohibiéndose banderas palestinas en distintos países europeos, en Alemania, pero también en España. Ahora se está celebrando el Tour ciclista, el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista, y hay un equipo israelí en esa Vuelta Ciclista a Francia, y al ondear banderas palestinas la policía las está retirando, ¿no? Entonces, esa represión al activismo por Palestina también viene de esa colaboración de dos vías entre el régimen israelí y las fuerzas represoras, tanto en Europa a través de Europol como en el régimen estadounidense. Entonces, en esa relación circular, lo paradójico de todo esto es que Estados Unidos, que debería, como habéis dicho, cuando mantiene esa hipocresía de llamar a la calma al régimen israelí en cuanto a la ocupación, al despojo de tierra, etcétera, fíjate que ni siquiera pide una mínima rendición de cuentas cuando, por ejemplo, el régimen israelí asesina a palestinos estadounidenses con ciudadanía estadounidense. Tenemos el caso de Shirin Abu Akleh, la periodista del año pasado, que tenía ciudadanía estadounidense y de Al Jazeera, y fue asesinado en el gueto de Jenin, especialmente el año pasado. O también otro ciudadano norteamericano, un palestino que estaba de visita para ver a su familia, Omar Assad, fue asesinado también en 2022, y en ningún caso con ciudadanía estadounidense, en ningún caso Estados Unidos se ha preocupado lo más mínimo por proteger a sus ciudadanos estadounidenses y por pedir algún tipo de rendición de cuentas al régimen israelí. No solo eso, sino que además al final, esa inversión que hace Estados Unidos y la Unión Europea, ya he dicho también, en el régimen colonial israelí, actúa en esa economía circular, también en una economía circular o en un rendimiento circular de investigación y de rendimientos de tecnología, de investigación, de represión, de control de masas, de control social, de espionaje. Y tenemos el ejemplo en el software Pegasus, ¿no? Por ejemplo, ese software desarrollado por los centros de investigación israelíes, y que es vendido a múltiples regímenes, países de todo el mundo. Y, por ejemplo, el gobierno español ha sido espiado con el software Pegasus. México presuntamente parece que por el gobierno de Marruecos, ¿no? Entonces, al final lo que crea es una inmensa telaraña de espionaje, el régimen israelí, que actúa como subcontratista de Estados Unidos, porque obviamente toda esa información que recopila el régimen israelí también la distribuye a sus socios preferentes, en este caso a Estados Unidos, ¿no? A su mayor donante. Ahora, más allá de todo esto, y voy contigo, Churuk, estamos presenciando, pudiéramos decirlo así, un tiempo de cambios, un tiempo diferente, si lo comparamos a décadas atrás, años atrás, en la región. Una reconfiguración, podríamos llamarle incluso. Se tejen nuevas alianzas, se fortalecen grupos de la resistencia palestina, en conjunto con las resistencias también de varios países como Líbano, Siria, por supuesto Irán. ¿Cómo deja esto Israel, aun cuando siga gozando de esa ayuda militar y económica norteamericana? ¿Cómo le hace frente?
Fíjate que justo como lo que comentaba Daniel, es bien interesante. Israel en su cobardía, en su temor y en su terror, porque bueno, claramente saben lo que ellos están cometiendo o han cometido durante tantos años con el pueblo palestino. En su cobardía, en su temor, están tratando de buscar aterrorizar, ¿no?, a los palestinos dentro de Palestina, pero también fuera de Palestina, todo aquel de hecho que sea pro-palestino. Lo comentaba Daniel Lobato. En Alemania, compañeros han sido amenazados, han sido perseguidos, han sido castigados por cualquier tipo de manifestación. De hecho, han sido hasta prohibidos de poder manifestarse en una conmemoración tan importante como lo es la Nakba. Imagínense si esto sucediera cuando se conmemora el Holocausto, ¿no? Sí. Imagínense, el mundo entero se alzaría. Pero bien, pese a esto, estamos ante esta reacción justamente porque los campos de resistencia se están unificando para de una vez combatir al régimen sionista. ¿Y por qué? Porque el mundo entero, de hecho, no solamente de la región, yo creo que en todas partes del mundo los pueblos solidarios y los grupos de resistencia están claros de que el sionismo es un enemigo no solamente de la zona, no solamente de la región, no solamente del pueblo palestino. El régimen sionista colonial es un enemigo de la humanidad entera. Y por ello, bueno, la concientización yo creo que es algo positivo y que se está avanzando en ello. Cada vez se les caen más las máscaras y quedan en evidencia. Bien, a ver Daniel, ya hacia las reflexiones finales, me queda escaso tiempo y dos puntos en una misma pregunta que tienen que ver, me hacen regresar con Estados Unidos. Tras escuchar declaraciones del presidente Biden meses atrás, expertos en la materia interpretaron que la alianza estratégica o lo que han llamado inquebrantable entre Israel y Estados Unidos estaba en la cuerda floja por la polémica reforma judicial de Netanyahu. Te pregunto, ¿qué tan cierto es esto que dice la prensa? Y al mismo tiempo te pregunto, bien sabemos que es un año preelectoral en Estados Unidos y tras las recientes escaladas agresivas de Israel contra Palestina, Biden ha tenido que afrontar cuestionamientos de algunos miembros del propio Partido Demócrata sobre esa cantidad de ayuda que envía Estados Unidos a Israel. Tomando en cuenta ese año preelectoral y la búsqueda de la reelección de Biden, ¿crees que algo pueda cambiar en la práctica o no? Bueno, mientras Estados Unidos se pueda permitir mantener el régimen colonial de colonos en Palestina, acorde a sus intereses como un portaaviones en el frente de batalla contra Eurasia, que es uno de los tres frentes junto con Ucrania y Taiwán, Oriente Medio es uno de los frentes contra Asia Occidental, mientras Estados Unidos pueda hacerlo, va a ser inquebrantable la ayuda que le preste Estados Unidos, mientras geopolíticamente Estados Unidos pueda hacerlo. Por tanto, esto no es más que una especie de llamamiento a que Israel mantenga las formas supuestamente y presuntamente democráticas, entre comillas. Sabemos que es una democracia de apartheid, como el régimen sudafricano del apartheid era una democracia de blancos. Bueno, el régimen israelí es algo parecido, una democracia para los colonos supremacistas frente a los nativos palestinos. Lo que ocurre es que el régimen israelí se mueve en varios dilemas irresolubles. Por un lado, ya lo ha explicado Shuruk, el régimen israelí está acabado a 20 años vista o menos. Por un lado, la demografía palestina, que es superior y va a ir creciendo aún más, ahora mismo es 52%, 48% en toda Palestina, sí, y va a ir a más porque la mayoría nativa palestina los menores de 15 años palestinos son cerca de un 40%, mientras que los colonos israelíes son cerca de un 25%, por tanto se va a ampliar mucho más, y además militarmente sabemos que no puede enfrentarse ni siquiera contra Gaza. Ya vimos y hemos hablado de lo de 2021, cómo tuvo que rellenar las defensas antiaéreas. Por tanto, ahora Israel se tiene que mover dos dilemas, y uno es ejecutar masacres concretas contra la resistencia en Gaza, lo que hemos visto en 2022, asesinar a 50, 100 personas que corresponden a líderes de la resistencia junto con sus familias. No puede hacer más porque no puede enfrentarse a una guerra abierta contra Gaza. Y por otro lado, digamos, ser mucho más agresivo en el despojo en Cisjordania para intentar cumplir su sueño irreal de expulsar a los 3 millones de palestinos de Gaza, que es irreal, de Cisjordania, que es irreal. No lo va a conseguir. Entonces, esa maquinaria de despojo acelerada en Cisjordania es lo que está provocando las tensiones de mostrarse cuánto fascista es un régimen colonial contra los nativos. Y entonces es imposible
es imposible en las peticiones de Biden que sean atendidas por el régimen israelí, al margen de que esté Netanyahu o no lo esté. Claro. Ya con Naftali Bennett o Yair Lapid era así de criminal el régimen israelí, porque ese es el dilema, intentar expulsar a los 3 millones de Cisjordania, pero no lo va a conseguir. Allí está la idea bastante clara, el tiempo se nos agotó, pero es un punto sobre el cual vamos a seguir el pulso de los acontecimientos de aquí en más. Gracias, Shuruk, gracias, Daniel, como siempre, por acompañarnos en esta edición especial. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, lo cierto es que los manifestantes en territorio estadounidense también criticaron allí mismo el hecho de que Occidente siga acusando a Rusia de atacar Ucrania, pero al mismo tiempo guarda silencio sobre la ocupación de Palestina por parte de Israel y la matanza de palestinos. Cerramos este tema acá, mañana nos vamos con más análisis, estaremos detrás de la gira del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, por África. Buena jornada.